a defenderme a mí primero. O sea, los hombres quieren poder para usarlo en contra de las mujeres. Mi primera relación amorosa fue con alguien muy violento. Ese es el gran problema casi siempre, que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Otro gran tema que me parece que hubo mucha resistencia para legislarlo es el de trata. ¿Ya tenías alguno de tus hijos o ya tenías a tus 2 hijos después de tus diagnósticos? El poder que tenemos en esos espacios, podemos avanzar mucho más rápido. Había cáncer en mi seno izquierdo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Para que en una situación de violencia comunitaria se puedan acercar a un espacio seguro donde las puedan resguardar. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joyna Silva y este es nuestro episodio número 34. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla pero definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy estoy muy emocionada de presentarles a una gran mujer. Ella es Nuria Hernández, es abogada feminista y defensora de los derechos humanos, especialista en comercio y arbitraje internacional, maestra en ciencias penales, criminología y medicina legal forense, asesora jurídica por la oposición y asesora parlamentaria por más de 20 años en la Cámara de Diputados Federal. Además, cuenta con una amplia experiencia laboral, participación y publicaciones en artículos académicos y de investigación. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Te dije que lo resumí. Sí, eso fue lo más resumido que logré. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Joy. Muchas gracias a ti, Nuria, por aceptarla. La verdad es que, como ya te habíamos mencionado en podcasts anteriores, de hecho, porque habían venido vino Andy y habían venido un par de personas que te conocen y la verdad es que todas te admiran muchísimo, incluyéndome, y te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy. Al contrario. Quisiera que nos platicaras un poquito, si pudieras resumirlo en 3 palabras, ¿quién es Nuria? ¿Cuáles serían? ¿Por qué empiezas así? Bueno, yo soy Nuria Hernández, soy mamá de Emilio y de Valeria, soy hija de José y de Elena, hermana de Gabriel, esposa de Carlos. Esa soy yo, soy abogada, feminista y soy una mujer muy resiliente. Creo que fueron más de 3 palabras, pero bueno, todo eso me parece que describe a la Nuria ser humano y también a la profesionista. Me encanta. Esa palabra de resiliencia, creo que todos tenemos ciertos valores o ciertas palabras que nos definen. ¿Consideras que resiliencia es una de ellas? Yo creo que me definen 2, que es fuerza y resiliencia. Ok, me gusta, me encanta. Ahorita un poquito off cámara me estabas platicando que eres de Ciudad de México. ¿Nos podrías contar un poquito del contexto de tu infancia, de tu adolescencia? Sí. Yo nací hace 50 años en la Ciudad de México. No se te nota nada. Sí, hace 50 años nací en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad. Y como ya te dije, soy hija de José y de Elena. Mi padre se dedica a la mecánica y mi mamá era ama de casa. Y ya después ella se volvió empresaria. Pero bueno, de entrada en ese contexto yo nací en una zona que se dedicaban antes había lecherías, ¿no? Había en un establo, mi familia se dedicaba a eso. Y bueno, yo pasé mucho tiempo entre las vacas y la caca de las vacas y así crecí. Y después de eso, pues hice toda mi vida escolar allá. Y esa es mi historia de mi infancia. ¿Lo primero que estudiaste fue leyes? Sí, bueno, en realidad lo primero que quise estudiar fue escenografía y teatro. Ok. Y ahí empieza, creo que el camino para decir que las mujeres teníamos que salir del lugar común donde nos tenían, en mi caso, a mí, ¿no? Porque cuando yo quise estudiar eso, me encantaba poner escenografía, por eso ahorita me gustó mucho de este espacio. Y yo quería estudiar eso, más que teatro, escenografía. Yo ya me imaginaba montando escenografías en Nueva York o en muchos espacios. Pero al final, mi papá me dijo, eso no es una carrera, ¿no? Eso no te va a dejar dinero, yo no quiero que estudies eso, ponte a estudiar algo en serio, no sé qué. Y a mí no me gustaban las matemáticas y a la fecha no me siguen gustando. Y entonces, pero luego descubrí que en todos se ocupan las matemáticas, ¿no? Y que es una forma
muy, muy pequeña de ver las cosas cuando dices, no, me voy a ir a estudiar otra cosa porque no se ocupan matemáticas. No, la realidad es que en todos lados se ocupan las matemáticas. Pero bueno, eso me hizo decidir estudiar otra cosa y otra cosa pensé que iba a ser más fácil y era el derecho, ¿no? Y entonces me metí a estudiar derecho. Inicialmente tengo la licenciatura en derecho y ahí conocí el mundo de los derechos humanos Ujú. y los derechos humanos me llevaron a estudiar todo lo demás y a trabajar donde trabajo el día de hoy. ¿Cómo es que entraste y conociste esa parte del mundo de los derechos humanos? Porque, digo, yo conozco muchísimos abogados o personas que están estudiando actualmente y no necesariamente se enfocan o ven esa parte cuando están estudiando la carrera. Sí, tuve una gran maestra que con esta especialidad en Derecho Internacional y Arbitraje Internacional, una de las materias era Derechos Humanos. Y la maestra que me dio, que por cierto es mi tocaya, se llama Nuria, es una española, Nuria González, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella me daba la clase de derechos humanos y me apasionaba cómo daba ella las clases. Y aparte era muy difícil encontrar otra persona que se llamara Nuria porque conozco muy pocas en mi vida. Creo que conozco como a 4 en todos estos años de vida. Y una de ellas era Nuria, es Nuria. Y entonces me gustó mucho, mucho la posibilidad desde esa visión y desde ese enfoque hacer cosas que transforman la realidad de las personas. Entonces me metí de lleno a estudiar eso y luego pues ya hice la maestría en medicina legal forense y luego hice la de derecho constitucional y todas enfocadas a ver cómo se genera política pública pues de prevención que también responda a la necesidad de no violentar los derechos humanos desde todos los espacios. Me encanta ese tema y dejé el litigio y todo lo demás para dedicarme totalmente de lleno al estudio de los derechos humanos. Wow. Entonces estudiaste primero derecho, luego la maestría por arbitraje, conoces a Nuria, la maestra, Ajá. y sigues estudiando. Ya luego medicina legal y luego ya me metí a estudiar derecho constitucional. Wow, o sea, te encantaba estudiar. Sí, Sí, me siempre sigue te gustó. encantando. Sí, soy súper ñoña. Sí, me gusta mucho, mucho estudiar. Me gusta, me encanta estar haciendo investigación. Ok. Sí. ¿Y cómo inició pasar del estudio de derechos humanos y me gustan los derechos humanos a comenzar a aplicarlo? Em, la vida me llevó a trabajar en la Cámara de Diputados, primero de asesora de un diputado que me enseñó a defenderme a mí primero, ¿no? O sea, pensar en ti y en cómo todo lo que había estudiado pues se puede aplicar en la realidad. Yo tuve una relación violenta, mi primera relación amorosa, que eso nunca lo he contado. Mi primera relación amorosa fue con alguien muy violento. Y entonces cuando yo llegué a trabajar a la Cámara, jefe, ¿no? Este diputado me dijo, oiga, doña Nuria, yo a usted la contraté porque creí que usted era una persona inteligente. Y si usted no puede defenderse a sí misma, yo no puedo creer que usted trabajando conmigo, ¿cómo va a defender a otras personas, no? Eso para mí fue como sí es verdad, ¿no? Y entonces a partir de eso, él me acompañó, me apoyó, todavía ni siquiera estaba la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, no teníamos marcos jurídicos que garantizaran a las mujeres el derecho a vivir libres de violencia, pero él me apoyó, y pues bueno, yo fui mi primera, causa, literal, yo fui mi primera causa, y a partir de eso empecé a conocer el feminismo y a partir de eso empecé a conocer todo lo que hoy es mi trabajo todos los días. Y bueno, tuve la gran suerte, porque sí lo considero un privilegio, de haber estado en los momentos donde se creó la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de Igualdad, la Ley contra la Trata, la Ley contra la Discriminación. Yo estaba en ese momento en el Congreso Federal y formaba parte de un grupo de trabajo que acompañaba todas esas iniciativas. Entonces, literal, mi formación en este tema de la defensa de los derechos, específicamente de las infancias y de las mujeres, que es a lo que toda mi vida me he dedicado, pues se ha ido construyendo a partir del espacio donde he trabajado y de la gran oportunidad que tuve de ver esos debates y de ver cómo se formaban las leyes en todo lo que hoy es el andamiaje jurídico para atender estas realidades. ¿Nos puedes platicar cómo se impulsa una ley como esas? Sí,
pues con muchas resistencias, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras, incluso pues maestras como Marcela Lagarde, ¿no? Que ponían sobre la mesa el tema del feminicidio. Recuerdo una reforma que para mí fue como muy trascendental, que fue la reforma del artículo 4 constitucional para incorporar el principio del interés superior de la infancia en la Constitución. Recuerdo muy bien, yo tuve también la fortuna de participar en un concurso para quedar seleccionada como investigadora en el primer centro de estudios legislativos de América Latina con enfoque de género y de infancias. Entonces ahí hicimos la iniciativa, acompañamos la iniciativa que presentaron las diputadas, específicamente una diputada que se llama Yolanda de la Torre. Ella presentó esta reforma para que se considerara en el artículo 4, pues que los derechos, el principio de interés superior de la infancia, ¿no? Que ya marcaba a nivel internacional los instrumentos. Y para mí fue muy impactante cuando llegamos a cabildear, ¿no? Y cabildear tiene que ver con, pues, convencer a las personas que están ahí de que es importante que se aprobara esa reforma. Y eran puros hombres en esa comisión, ¿no? Puros hombres que tenían que aprobar esa reforma constitucional, porque hasta hace no muchos años esas comisiones como la de justicia, la de gobernación, la de puntos constitucionales, la de finanzas, todas esas están representadas puros hombres, ¿no? Entonces, cuando llegamos con esa iniciativa, era como un tema de, ay, ahí vienen estas con sus cosas, ¿no? Pero al final verlo hoy en la Constitución, en el artículo 4, el principio del interés superior de la infancia, para mí es súper impactante ver cómo algo que lo tienen como una idea o lo tienes como una idea termina en un papel y luego se transforma en algo que ayuda a las personas en su día a día para argumentar, para garantizar, para pelear, ¿no? Para defender sus derechos. Entonces, ¿cómo se presentan las iniciativas? Así, a través de una necesidad. Se presenta con un diputado la propuesta, o si estás trabajando con un diputado o eres un diputado o diputada, tienes ese gran poder de hacer una transformación real en una norma. Se vota, se presenta en las comisiones, algunas veces ni las leen, es todo un rollo. Pero al final lo importante es lo que puede transformarse en la realidad social, una norma que sí atiende a una realidad que no está plasmada en ninguna legislación. Ok, y de todas estas leyes en las que participaste para crear o en las que estuviste ahí, ¿cuál fue la que más resistencia tuvo? Incorporar definiciones de violencia en la Ley General de Acceso, ¿no? Había yo recuerdo algunas reuniones donde era hasta como burla, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo van a querer que se ponga, por ejemplo, la celotipia, ¿no? ¿Cómo van a poner? Había una propuesta incluso en aquellos años, 2007 más o menos, poner el desamor, ¿no? Como una forma de violencia. Esa evidentemente no pasó, todas las demás sí, pero cada una tuvo un tema de resistencia. Otro gran tema que me parece que hubo mucha resistencia para legislarlo es el de trata. Platicábamos hace rato, ¿no? El delito de trata. Primero fue la creación de la Comisión Especial contra la Trata, donde por primera vez a nivel nacional se visibilizaba en un congreso que era necesario hablar del tema, ¿no? Que dejáramos de hablar del lenocinio, que dejáramos de hablar de esos términos jurídicos y que se hablara literal de trata. Hay un protocolo de Palermo, que es el protocolo que marca todo el andamiaje jurídico internacional para legislar y sancionar el tema de trata. México era parte, pero no se había legislado. Entonces, ese camino que me tocó también verlo y crearlo, me tocó hacer la propuesta de la creación de la Comisión Especial contra la Trata, donde por primera vez había un espacio legislativo donde se iba a abordar el tema y a partir de eso se creó la Ley Federal primero contra la trata y luego la Ley General contra la Trata. Y ahí, pues como se mueven muchos intereses, imagínate, es el tercer delito más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas. Es la trata y la explotación de los seres humanos. Entonces ese ha sido y es y seguirá siendo, me parece, un debate inacabado porque mucha gente ya tiene mucha resistencia a que esos temas se legislen, se sancionen y se generen políticas públicas de prevención. ¿Por qué crees que exista tanto esta resistencia de la gente en general para que entiendo los intereses de los políticos, de las personas,
que ejercen estos delitos entiendo sus intereses porque no quieran, pero el de la gente en general. Creo que nos da miedo. Okay. Creo que nos da miedo, creo que preferimos pensar que no va a pasar, ¿no? O que no nos puede pasar a todas las personas. De hecho, el texto que te comentaba hace rato, ahí en el Congreso pudimos generar un libro que para las personas que me están viendo se llama A mí no me va a pasar. Es un libro de descarga gratuita, está en PDF, así lo ponen, A mí no me va a pasar, PDF, y les va a aparecer el libro. Y de toda esa experiencia, mucha gente lo que decía es prefiero no saber, ¿no? Y ese libro se llama A mí no me va a pasar, exactamente como una provocación para que dejemos de pensar que esas cosas no nos pueden pasar a todas las personas, ¿no? Que eso pasa en otro contexto o en otras realidades. La realidad es que no, cualquier persona puede estar expuesta, y yo creo que el miedo a abordar ese tema tiene que ver, como tú ya lo acabas de señalar, de un lado los intereses económicos y políticos que hay en ese contexto, sobre todo económicos, ¿no? Y del otro lado, que la sociedad nos hemos vuelto súper indolentes. O sea, ya no estamos preocupados por la persona de al lado, ni por el vecino, ni por lo que le pasa al de enfrente. Creo que nos hemos transformado en una sociedad donde solamente pensamos en nosotros mismos, en un tema muy ególatra y muy, pues sí, muy narcisista, ¿no? Y no nos preocupa lo que pasa en una comunidad. Y creo que ahí es la realidad que vivimos, es claro ejemplo de que nos hemos perdido, que hemos dejado de pensar en colectivo y hemos pensado en individualidad. Y eso me parece que también ha fomentado que delitos como este pues sigan creciendo. Claro, claro. Sí, yo siempre lo he dicho que mientras sigamos siendo una sociedad individualista nunca vamos a llegar a ningún lado, vamos a seguir así o peor. Así es. ¿No? Que las estadísticas desgraciadamente siempre van a la alza y eso es súper preocupante. Así es. Me gustó muchísimo cuando me enviaste tu semblanza, bueno, tu currículum, que de un inicio siempre dice abogada feminista. Yo quisiera preguntarte, yo sé que lo pones porque obvio eres feminista, pero ¿no te hace esto tener también resistencia a cierto tipo de personas todavía la palabra feminista? ¿Que ellos tengan resistencia a mí? Sí. todos los días y en todos los ámbitos. Pero pues uno es lo que es. Claro. No puedo ocultarlo. Claro. Y tampoco puedes negar quién eres, porque cuando tú niegas quién eres, pues te estás negando a ti mismo. A ti mismo, ¿no? Y tu historia de vida. Y es un debate que me ha costado cosas. Me ha costado incluso familiarmente o políticamente o socialmente, el tener una bandera cuesta, ¿no? Pero pues hay costos que si no los pagas, dejas de ser tú. Claro, claro, claro. Y, o sea, ¿tú consideras que, yo ya lo he dicho varias veces, pero tú consideras que la palabra feminista tiene tanta resistencia porque no la entienden? Claro. He Sí. tenido debates de eso últimamente. ¿Sí? Sí, yo también. A ver, el feminismo tiene resistencia porque justo como lo acabas de decir, las personas no comprenden de qué va, ¿no? Pero si leemos tantito, el feminismo tiene que ver con que las mujeres queremos tener las mismas condiciones de igualdad que los hombres, no queremos ni ser más ni menos, queremos ser iguales, ¿no? Y el principio del feminismo es la igualdad y tiene que ver con reconocer que históricamente ha habido una brecha de desigualdad para las mujeres. ¿Qué quiere decir eso en términos claros? Pues que no hemos estado con las mismas condiciones que los hombres para muchas cosas. Yo lo veía en el Congreso porque como te digo que me gusta la investigación, yo me metí a ver los diarios de debates de cuando se crearon las primeras leyes, ¿no? Y los discursos de los diputados de muchas épocas, de muchos años, respecto a lo que se consideraba, lo que tenían que hacer las mujeres y los hombres. Y para mí era muy impactante ver, ¿no? Por ejemplo, en un debate para cuando se aprobó el tema del voto de las mujeres, cómo los diputados de aquel entonces decían, pero ¿cómo le vamos a permitir a las bellas flores que son las mujeres que nos quiten lo único que tenemos, que es el poder, ¿no? O por ejemplo, es que ellas deben de estar como lo que son, como un bello adorno de nuestros hogares, ¿no? Y si tú te metes a revisar esos diarios de debates, vas a entender
que muchas de las leyes no están construidas pensando en la otra mitad de la población, que somos las mujeres, ¿no? Que ahora somos más de la mitad de la población. Todas esas leyes fueron construidas pensadas por y para los hombres, ¿no? Y pasaban cosas muy interesantes cuando revisaba yo todo ese contexto. Y no nada más las leyes, la política pública. Yo recuerdo que cuando se estaban haciendo, por ejemplo, los primeros refugios o los primeros espacios para el apoyo a las mujeres, alguien me contó en un estado que habían hecho mijitorios en un refugio para mujeres, ¿no? Y entonces era como, claro, porque el ingeniero y los que construyeron ese espacio, pues pensaban dónde iban ellos A ir al baño. a ir al baño. O sea, es un tema desde dónde tú construyes la política pública y dónde construyes las leyes, desde tu mirada de hombre o tu mirada integral, ¿no? Desde una perspectiva integral o desde la igualdad. Entonces, pareciera algo menor, pero no lo es, tener una mirada de una perspectiva feminista, porque puedes pensar de las brechas de desigualdad que nos cuestan mucho más llegar a los espacios a donde queremos. Y entonces el piso no es parejo y por eso seguimos todos los días tratando de equilibrar ese piso para poder tener condiciones de igualdad. Sí, justamente. Es muy impresionante que la mayoría de las personas no entienden que el feminismo es simplemente la búsqueda de la igualdad y no la supremacía de la mujer. Muchísimos creen que es la supremacía de la mujer, que es lo contrario al machismo, y la realidad es que está muy lejos de la realidad, ¿no? Y justo esa parte que comentas de que no entendemos que todas las cosas siempre se han creado a partir de girando al torno del hombre, ¿no? O sea, desde las leyes hasta la arquitectura, hasta la medicina, o sea, todo tipo de cosas se han creado gracias, digo, alrededor del hombre, y justamente por eso es que seguimos luchando por los derechos, porque hoy día no los tenemos, porque aunque diga que sí tenemos el mismo salario hombres y mujeres, pero para llegar a tener ese salario no es lo mismo, ¿no? Que es justo lo que tú estás comentando. Entonces entiendo perfecto que existe esta resistencia porque yo la vivo, ¿no? Inclusive las mismas mujeres, hay muchísimas mujeres que no se consideran feministas porque creen que es la supremacía de la mujer. Pero no es así. Y sí no se consideran porque también hay este estigma, como tú decías hace rato, ¿no? Ah, eres feminista, ay, entonces no sé qué vas a hacer y estás, ¿no? O sea, la verdad es que yo pienso también que tenemos las mujeres que tener una memoria histórica, ¿no? O sea, el que hoy puedas votar, se lo debemos a muchas mujeres. El que hoy puedas cobrar un sueldo, puedas salir sin pedir autorización. Yo hasta hace no muchos años tenías que pedir permiso por escrito de tu esposo para poder salir a trabajar, ¿no? Hay mucha, o sea, la legislación, si tú la comparas anterior y ahora, hay muchos avances en esos temas que sí se los debemos a más mujeres y que son más mujeres las que hicieron movimientos para que votáramos, movimientos para que fuera reconocido tu derecho a la igualdad, para que tú pudieras tener seguro social, o sea, mil cosas que tienen que ver con una historia de otras que antes que nosotras avanzaron, ¿no? Y qué va a pasar con las que vienen, ¿no? Al final, las que estamos ahorita en diferentes espacios, pues estamos haciendo pues lo que podemos, literal, para que las que vengan, pues tengan el camino más allanado, ¿no? Claro. Y aunado a eso, ¿no consideras que también existe una deuda histórica de parte de los hombres? Sí. O sea, con nosotras. Claro, porque siguen mirando desde un solo lugar común, ¿no? Sí. O sea, al final me parece que muchas cosas se han transformado y si volvemos al principio del feminismo, pues solo queremos igualdad, pero aún y como tú señalas, pienso por ejemplo pensemos en dos diputados, la diputada y el diputado, ¿no? Tienen el mismo cargo, el mismo salario, pero las posibilidades son diferentes. Es decir, y si hacemos un estudio, porque yo lo veía, la gran cantidad de iniciativas que pasan no son las que presentadas por las mujeres. Casi siempre las que pasan más rápido son las que están presentadas por los hombres. Ahora recién hay mujeres coordinadoras en los grupos parlamentarios. Antes eso no existía, eran hombres siempre los coordinadores. ¿Qué hacen los coordinadores? Que son los que decían, bueno, esta iniciativa que pase o esta que no pase o esta que se espera. Al final
tomaban las decisiones ellos, ¿no? Pero más allá de eso, en la parte personal, yo recuerdo hicimos una investigación ahí en el CEAMEC, que así se llamaba el Centro de Estudios, de cómo llegaban las mujeres y cómo salían las mujeres diputadas y diputados al Congreso, ¿no? Y muchas de ellas, por ejemplo, llegaban casadas, y salían divorciadas, ¿no? Y en el caso de ellos era al revés, llegaban casados y salían con 2 casas, ¿no? O 3, ¿no? Al final, lo que pasaba es que el costo para las mujeres ejerciendo el poder era muy complicado en términos personales y para los hombres no. Para los hombres era diferente. Entonces, al final se sigue en todos los espacios reproduciendo esas desigualdades, pero a lo mejor ni las vemos, Joy. A lo mejor no las conocemos y no las identificamos como desigualdades porque históricamente han estado normalizadas, ¿no? Pero sí hay un avance importante y también retos todavía que vencer en ese tema. Claro, sí, es muy impresionante que los hombres cuando llegan y tienen poder, lo primero que, o sea, los hombres quieren poder para usarlo en contra de las mujeres queremos poder para deshacernos de los Ujú. hombres, ¿no? Entonces, sí hace mucho sentido esta parte que comentas que las diputadas salían pagando precios personales y los diputados al contrario, o sea, incluso te puedo garantizar que un diputado que llega soltero no dura mucho ahí soltero Ujú. porque es todavía más atractivo para las personas, ¿no? Ujú. Sí, es un tema muy banal, pero era muy real, ¿no? Cuando ellas nos decían, pues es que se enojaban porque yo tenía reuniones hasta en la noche, o siempre decían que yo ya me sentía mucho porque tenía poder, ¿no? Y terminaban, pues literal así, o muchas de ellas decían, es que a mí nadie me explicó, yo llegué, no me explicaban y al final alguien más toma las decisiones por mí, ¿no? Pues lo que pasó con el tema de las Juanitas. Y en el Congreso es un termómetro muy claro de lo que pasa en la sociedad en el tema de igualdad, ¿no? Entonces vas viendo cómo se va modificando, cómo van entrando más mujeres en espacios ya mucho más de poder dentro del Congreso y cómo también las leyes se van acompañando de las realidades que hay afuera, ¿no? Cuando las mujeres entendamos el poder que tenemos en esos espacios, podemos avanzar mucho más rápido. O sea, en lo solitario, y otra vez volvemos a la parte de trabajar en equipo, ¿no? En lo solitario, una mujer puede avanzar muy poco, regresando otra vez al ejemplo del Congreso. Pero, por ejemplo, si se hicieran bancadas de mujeres, no importa el partido, sino los ejes temáticos que se tienen que abordar, las legislaciones de mujeres avanzarían muy rápido, ¿no? Por Claro. ejemplo, aquí en el Congreso hay iniciativas muy importantes paradas, por ejemplo, la creación de casas de emergencia, refugios y casas de medio camino que se presentaron hace ya bastantes años. Esas propuestas que ahorita si las tuviéramos porque todas se pusieran de acuerdo en sacar una iniciativa, ya no importa el partido, sino el tema, pues avanzaría mucho más rápido la legislación. Sí. Sí, claro, ese es el problema, ese es el gran problema casi siempre que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Nadie En nos las ponemos de acuerdo. sociedades. Sí. Oye, Nuria, me gustaría que cambiáramos un poquito de tema Sí. y que nos platicaras un poquito tu experiencia como paciente oncológica. Ujú, Yo sé que es un gran switch de tema, pero ujú, tenemos poco tiempo y es ujú, una historia que creo que a muchas mujeres ha inspirado y quisiera que nos platicaras de ujú. ello. Pues sí, yo hace 10 años me detectaron cáncer de mama y pues nada, entré a radiaciones, todo el proceso y después de 5 años de todo el tratamiento me dieron de alta, ¿no? Entonces yo ya estaba súper contenta y dije, Ya por fin, ese terror pasó." Eso fue súper resumido. Sí. No, espérate tantito. ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, yo me di cuenta porque y esto es una propuesta para todas las que me están viendo, porque a veces nos dicen, te va a salir una bolita o te va a salir líquido del pezón o vas a sentir o. No, yo no sentí nada. A mí se me murió mi mamá 6 meses antes del diagnóstico de una derrame cerebral así, mi mamá era muy joven y de la nada pues le dio el derrame y estuvo una semana en el hospital y falleció. Y entonces, después de ese momento, 6 meses después, yo me sentía súper cansada, pero yo pensé que era depresión, ¿no? Por todo lo que había pasado, me sentía súper deprimida. Y entonces yo dije, bueno, voy a ir a hacer buenos estudios, a lo mejor me hace falta pues alguna vitamina o cosas así. En realidad yo no tenía ningún síntoma.
Lo que sí es que tenía mucho cansancio, pero yo lo atribuía a la depresión. Y entonces fui y cuando me estaban haciendo, pues me hice un check-up general y jamás pensé que donde me iba a detener era en cuando me hicieron un ultrasonido, porque yo todavía no cumplía ni los 40. Lo que me mandó a hacer es una biopsia y pues nada, se confirmó el diagnóstico y en una semana me estaban operando. En una semana me estaban operando y bueno, sí, había cáncer en mi seno izquierdo y bueno, a partir de eso pues me enfrenté a todo el tratamiento, ¿no? Que también ahí presentamos una iniciativa con el apoyo de una diputada para considerar también el tema médico como una forma de violencia, porque fíjate que ahí yo descubrí que todas las compañeras con las que yo atravesaba el tema de las radiaciones, estábamos ahí las mismas siempre, pero había unas situaciones que ya el tumor expuesto, muchas cosas como ya muy avanzadas, y yo les preguntaba y les decía, oye, ¿pero por qué viniste hasta este momento? Porque mi marido no dejaba que me revisaran, ¿no? Y eso lo transformamos en una iniciativa y que ya está aprobada en el Congreso aquí en Michoacán. Esa la hicimos de la mano de la diputada Adriana Hernández, la presentó ella y la aprobaron. Ya es una forma de violencia en Michoacán. Porque yo lo veía, yo le dije, Adriana, tenemos que hacer algo y bueno, yo no era diputada, pero tengo amigas diputadas que lo presentaron y pues ya. Entonces, porque los maridos no las dejaban irse a revisar, ¿no? O porque decían, oye, es que no tengo tiempo porque tengo que ir a lavar o tengo que ir o no quieren que vaya al hospital. Es decir, muchas cosas que al final orillaban a las mujeres a la muerte, ¿no? Entonces, ahí descubrí eso. Atravesé mi tratamiento y como te digo, 5 años después me dieron de alta y yo ya estaba muy feliz y hace 2 años y medio pues regresó nuevamente, ¿no? Y de una manera también muy extraña me di cuenta, yo digo que no, yo digo que soy muy bendecida, yo, porque pues luego hay formas en las que Dios tiene para avisarme las cosas. Ya me queda más que claro. Me caí de las escaleras en el trabajo, en un golpe bastante fuerte. No tiene lógica el golpe que me di porque literal sentí como que volé y caí. Y entonces esa caída me hizo ir a tomarme una radiografía, porque otra vez yo no sentía nada. Nada, yo estaba súper bien. Sí había empezado a bajar de peso, pero yo decía, ay, ya funcionó lo que estaba haciendo de la dieta. Y cuando me hicieron la radiografía, el radiólogo me decía, pues no hay una fractura en las costillas, pero hay una mancha en el pulmón, ¿no? Entonces tienes que ir a revisarte. Y yo me aterré impresionantemente, ¿no? Me aterré porque yo pensaba que otra vez, ¿no? La verdad es que nunca, nunca pensé que eso iba a volver a pasar, porque yo me hacía chequeos cada 6 meses. El último era 3 meses antes de esto que pasó. Y luego empecé a sentir un dolor como la ciática en la pierna y entonces, ay, me dolía muchísimo. Y bueno, total de que con toda la resistencia pues fui nuevamente y efectivamente el cáncer había regresado con metástasis en varias partes de mi cuerpo. El diagnóstico no era nada alentador, era de 3 meses, hace ya 2 años. Ay, el, este, y bueno, aquí sigo después de hacer un trabajo personal muy grande en el que sí creo fervientemente que hay una fuerza superior que decide hasta dónde estar o no estar, que te fortalece mucho en fe y bueno, también tengo la certeza de que mi cuerpo tiene la capacidad de transformar todo aquello y se los digo pues con este diagnóstico y con esta realidad que trabajar en el poder que tiene tu cuerpo y tu mente es necesario y es imprescindible, porque creo que la mano de Dios, yo soy muy creyente, la mano de Dios, pero también mi fuerza y mis ganas de estar aquí, pues están haciendo que aquí sigo. Wow. ¿Qué pasó cuando te dieron este segundo diagnóstico? Tú no, o sea, no querías ir, pero fuiste. Fui. Y Pues como, cuando ya me iban a dar el diagnóstico, me tenían esperando en una sala afuera y yo
cuando pasaba mi turno, yo veí que entraban y salían y entraban y salían enfermeras y yo dije, ya no está bien porque cada 6 meses te digo que me revisaba y entonces era fácil, entrabas, te llamaban, te decían todo va bien, bueno, váyase, ya adiós, ¿no? Pero esta vez era todo diferente. Entonces, pues nada, me empecé a preparar mentalmente para lo que iba a escuchar, pero no pensé que fuera tanto. O sea, yo dije, bueno, pues regresó, me van a quitar otra parte, ¿no? Y ya, pero no fue así, fue más fuerte de lo que pensé. Mi tercer consejo es que otra vez no vayan solas al doctor. Yo fui de la mano de mi hermana, que no es mi hermana, pero sí lo es, ¿no? De Erendira que nunca me deja y que por ella estoy aquí. Erendira Castellanos. Y ella me acompañó y cuando yo estaba escuchando el diagnóstico, entonces, nada, por eso te digo que mi palabra es resiliencia y fuerza, porque dije, bueno, ese es un diagnóstico de un humano, y yo pensaba, siempre he pensado, desde la primera vez que cuando yo veo los casos de remisión espontánea, que yo decía, a ver, si ese ser humano lo logró, ¿qué lo hace diferente de mí para que yo no lo pueda lograr, ¿no? Entonces yo siempre pienso así, a ver, si alguien más ya lo logró, pues debe haber un secreto, ¿no? Y si alguien más lo logró, pues los demás lo podemos lograr, ¿no? Entonces cuando me dieron el diagnóstico fue bastante fuerte, pero también yo tengo un pensamiento muy claro de, pues de no vencerme, ¿no? Y sobre todo tengo 2 hijos y entonces también mi mente siempre está en ellos, ¿no? Entonces dije, no, a ver, no puedo rendirme, no quiero, porque poder sí puedo. Todos podemos rendirnos. Es una decisión personal, pero no quiero. Y entonces, como no quiero, pues voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que eso no pase. Y al final, también siempre hay que tener en mente, y ese es otro aprendizaje que me ha dejado este camino, recordar que no somos eternos y que todos nos vamos a morir. Cuando tú comprendes y traes en mente todos los días que te vas a morir, ¿no? Que todos nos vamos a morir, pues la vida es más ligera, ¿sabes? Porque el tema del recurso y del dinero y de la posesión, pues ¿qué vas a hacer cuando te lo lleves, no? El tema de estar peleando siempre con las personas, como para qué estás gastando tiempo y energía en algo que no te va a dejar nada. Yo recuerdo muy bien alguna frase que escuché, 2 que me marcaron, que es el tema de tienes los años que ya no tienes, ¿no? O sea, yo ya no tengo 50 años. Ya los viví, ya no los tengo. Tengo de aquí a lo que siga, ¿no? Y el otro es recordar que no somos eternos y que en esa no eternidad tú decides cómo gastar tu tiempo. Sí. Y la tercera es, lo único que puedes dejar en la vida son memorias y son recuerdos. O sea, porque la casa que te tardaste 30 años en pagar, igual alguien que ni siquiera es tu hijo o tu hija la va a disfrutar, ¿no? Eso que dejaste de hacer por conservar y guardar dinero en el banco, pues alguien más va a llegar y se lo va a gastar en una semana, ¿no? Y así pensando en las cosas materiales, pero pensando en las cosas que tú puedes dejar, lo único que podemos dejar son memorias. Entonces, ¿yo qué me he dedicado a construir con los que quiero dejarles memorias, ¿no? Pues yo quiero dejarle a mi hijo una memoria de una mamá feliz, ¿no? Quiero dejarle a mi hijo una memoria de una mamá plena, a mi hija de una mamá que pues se fija una meta y la cumple, ¿no? De una mamá de la que se pueda sentir orgullosa. A mi esposo igual. Y en el término profesional, creo que por eso soy muy aferrada en las cosas que pienso, en el sentido de que, bueno, tengo que hacer lo que yo esté en mis manos para dejar pues un mundo mejor para las mujeres que estén donde yo estoy trabajando, ¿no? O de la manera en que me puedan recordar como algo que impacte en la vida positiva de las personas. Porque al final imagínate transitar por este mundo y que toda la gente te recuerde como que de manera negativa, pues ese es el bono que dejaste en la tierra,
¿no? En lugar de algo que te recuerden de forma positiva. Ese es tu bono, Claro, porque todos somos transitorios. claro. Oye, ¿y ya tenías alguno de tus hijos o ya tenías a tus 2 hijos después de tus diagnósticos? Sí. Cuando, pues hace 10 años, Valeria tenía 8 y Emilio tenía 5. Ok, 5, y eso fue muy difícil. sí, me Muy imagino. difícil porque, imagínate, 5 años. Dije, no inventes, no lo voy a ver crecer. Y hoy que lo veo, digo, ay, sí, y lo veré cumplir sus sueños. Porque esas metas y los que son mamás mm, se identificarán. Creo que a veces son el día a día que te para, ¿no? Porque este camino es difícil. Yo cuando me despierto, te contaba el otro día que yo se lo recomiendo, a mí me funciona. Enfrente de mi cama tengo un cartel que dice, que yo me hice, que dice, hoy elijo estar aquí, ¿no? Entonces lo primero que hago abrir los ojos es ver, hoy elijo estar aquí, ¿no? ¿Y cómo elijo estar aquí? Pues sin queja, que esa es la otra. No, yo no vivo en el victimismo ni en la queja de lo que me pasa. Creo que también es aprendizaje. Todo pasa por algo y todo te lo mandan por algo, ¿no? Al final, cuando yo digo, yo no le tengo coraje al cáncer, yo le tengo agradecimiento. Hoy soy una persona diferente hace 10 años y hace 3, ¿no? Yo no entendí la lección la primera vez y la lección era el autocuidado, ¿no? Era el trabajar con lo que pasaba adentro de ti, en tus emociones, ponerte de prioridad, disfrutar todo, todo, el agua, el no agua, todo. En esta segunda ocasión fue muy difícil, Joy, porque me hicieron muchas radiaciones, me radiaron todo el cuerpo muchas veces. Entonces hubo alrededor de 2 meses, 2 meses y medio, que yo no podía moverme, o sea, no podía ni comer sola, o sea, no podía levantarme, no podía caminar, no podía bañarme, no podía nada. Entonces la dependencia hacia otros me recordó lo bendecidos que somos, tan solo levantar una cuchara, ¿no? Tan solo poderte parar sola al baño, tan solo hacer esas cosas que no tenemos todos los días en mente, que somos muy bendecidos de tenerlo. Entonces, cuando lo dejas de tener es cuando lo valoras, ¿no? Lamentablemente, así somos los seres humanos. Sí, Entonces, fue muy complicado, pero también me enseñó a ser muy agradecida. Entonces, al final, también esta experiencia de vida, porque yo la veo así, pues construye formas diferentes de pensar, no nada más en mí, sino en las personas que están alrededor de mí. Porque al final lo que le pasa a una persona impacta también no nada más en tu familia, ¿no? Sino también en tu círculo laboral y en tu círculo de amistades. Y yo espero que esto que estoy viviendo, pues también pues les sirva de alguna forma a las personas que están alrededor para valorar lo que tienen y también lo que no tienen, porque lo que claro, no tienes también no lo tienes por algo, claro, claro. ¿no? Qué fuerte. Esta segunda vez, en este segundo diagnóstico, tú comentas que tú dijiste, este no es mi diagnóstico y yo no me lo voy a comprar, ¿no? Yo quisiera saber cómo hiciste eso, cómo llegaste a esa conclusión, cómo llegaste a ese punto de decir, este no es mi diagnóstico y no me lo voy a comprar, no importa si me están diciendo que tengo 3 meses de vida, no lo voy a comprar. Ese diagnóstico no me define. O sea, yo no soy Nuria la que tiene cáncer. Prefiero ser Nuria la que no tiene, ¿no? Y en Claro. y en ese sentido, yo no, pocas veces hablo de esto, en realidad, porque sí pienso también que cuando tú traes ese tema todo el tiempo le estás dando energía, Claro, ¿no? Entonces yo prefiero darle energía a mi sanación en lugar de a la enfermedad, ¿no? Entonces yo me puse a leer mucho. Entonces ahora me puse a investigar otras cosas. Ya dejé de investigar el tema, leyes no, y sí, y me puse a investigar cosas muy interesantes que al final
no son de ahora, que todo el tiempo la vida las ha estado poniendo enfrente de nosotros y de nosotras, pero nosotras vivimos cerradas. Como seres humanos, todos vivimos cerrados en una sola historia, en una sola realidad que nos contaron, ¿no? Por ejemplo, yo me metí a estudiar el poder de tu mente, ¿no? En crear cosas. Y bueno, me puse a leer a Jacobo Grinberg y me puse a leer a Pachita y me puse a leer cosas que la gente no se puede explicar científicamente, que ahora yo creo que sí se lo explican científicamente, pero no lo quieren decir, ¿no? Y me puse a leer de medicina ancestral y de medicina tradicional y me puse a ver el poder de la microbiota, ¿no? Y de cómo alimentando tu segundo cerebro, que es el estómago, puedes transformar tu salud. Y haciendo todo eso, dejé, por ejemplo, de tomar medicina para la diabetes, porque la medicina oncológica me produjo diabetes, ¿no? Entonces, yo tomaba, por ejemplo, metformina 3 veces al día y dejé de tomarla, solamente cambiando mi alimentación. Entonces, en este viaje descubrí el poder de tu cuerpo, o en este caso el poder de mi cuerpo, de la sanación a través de decretar mentalmente esto, pero también transformando mi alimentación. Yo me volví vegetariana desde hace 1.5 años. Un día decidí dejar de comer carne, ¿no? Y alimentarme con verduras, con frutas, con semillas, con todo lo que pueda fortalecer mi cuerpo. Hacer, por ejemplo, ayuno, te contaba hace rato, ¿no? He ayunado 3 veces y las 3 veces he dejado de pues, ayunar 12 días completos para resetear totalmente mi sistema inmunológico y eso me ha dado excelentes resultados, ¿no? Entonces, al final es regresar al origen y es regresar a ti, ¿no? A conocerte, a escuchar a tu cuerpo. Y yo creo que todos sabemos, porque a veces cuando pensamos, ay, eso ya lo había pensado, ¿no? Eso yo sentía que tenía que hacer eso. Pues es que también hemos perdido la capacidad como seres humanos de escucharnos a nosotros o de esto que llamamos la intuición, ¿no? Sí. Dejar de escucharnos ha sido un error. Y dejamos de escuchar cuando nos rodeamos de ruido afuera, de problemas, de noticias, de tecnología, ¿no? Entonces dejamos de ser nosotros. Al final, pues somos animales, ¿no? Y por ejemplo, los animales es muy interesante lo que hacen ellos. Por ejemplo, cuando un animal se enferma, si tienes un gato o un perro, ¿no? Cuando se enferman, ¿qué es lo que ellos hacen? O los niños, dejan de comer y se duermen y descansan, Sí. ¿no? Sí. También los niños, los bebés también. Y nosotros, en lugar de decir, bueno, vamos a dejarle una pausa a nuestro cuerpo para que empiece él a trabajar y descansar, lo que hacemos es, ¿por qué no te comes un gatito? ¿Y por qué no? Es que no tengo, me siento cansado, tengo hambre. No tengo hambre. No, come. El comer te va a ayudar, ¿no? Entonces, hay ya toda una gran investigación de ese tema sobre cómo también dejar descansando nuestros órganos ayuda a que nuestros órganos se recuperen, ¿no? Y es regresar al origen, y regresar al origen es regresar a ti. Además del ayuno, ¿alguna de todas estas técnicas de medicinas ancestrales y de cosas que investigaste las has utilizado para tu propia sanación y te han funcionado? Sí, el ayuno, te digo, el no comer carne, los baños de temazcales, hago muchos temazcales, terapéuticos, más que como de rituales, sino más bien terapéuticos. Ok. Hago también baños de hielo, tinas de hielo. ¿Qué más? Lavados de colon, o sea, muchas cosas que al final es una limpieza interna del cuerpo. Y yo me siento muy bien. La verdad es que creo que he encontrado ese camino hasta para encontrar la paz también. Porque todo este trayecto de 30 años trabajando estos temas también tienen un costo emocional. El trabajar y todas las personas que, igual que yo, trabajamos en la prevención de las violencias, pienso en los ministerios públicos, en los fiscales, en los médicos forenses, en las psicólogas, en las trabajadoras sociales, que todo el día están en un continuum trabajando y abordando la violencia. La carga está muy cañón. Al final estás oyendo historias de otro ser humano
Y al final, en muchas ocasiones, nos quedamos con mucha frustración por no poder hacer más por las personas o por haber dejado de haber hecho, ¿no? O por haber tomado decisiones erróneas o por no comprometernos también a generar un cambio radical en la situación de las personas o porque todo tiene un límite, ¿no? Y las personas no se permiten también que podamos apoyarlas más. Entonces eso al final son emociones y energías que se te quedan en el cuerpo. Entonces pienso que todas las personas que trabajamos estos temas tenemos un alto costo emocional también. Sí, definitivamente. ¿Y toda esa parte emocional la trabajas con algún tipo de terapia? O sea, por ejemplo, ¿vas a terapia psicológica, psiquiátrica o de plano los farmacéutica normal no, ya no confías, ya no crees en ella? No, yo voy a terapia y hago mi propia terapia, ¿no? O sea, al final yo creo que no estoy diciendo que el trabajo de las psicólogas y las psiquiatras no sea indispensable, si lo es, ¿no? Pero también creo, y por esto decía, regresar al origen, es qué te hace feliz, ¿no? Si a mí me preguntas ahorita qué yo que quisiera estudiar, aparte de todo lo que ya estudié, Ujú. pues yo dejaría todo eso y me pondría a estudiar panadería, ¿no? Por ejemplo. Y lo voy a lograr, yo voy a poner mi panadería en algún momento. Pero, y si yo te pregunto a ti igual, o sea, ¿qué es lo que te hace feliz, no? Al final creo que como seres humanos tenemos que regresar a esa pregunta, porque cuando regreses a esa pregunta, eh, vas a encontrar un camino más ligero. Porque, por ejemplo, cuando vamos a entrar a la universidad o la prepa, nadie nos pregunta qué nos haría feliz. No, No, solo que quieres estudiar, ¿qué quieres estudiar? qué Pero quieres ser. qué quieres ser, pero no qué te haría feliz, porque está toda la otra, y regresamos al tema del cuestionamiento por decir que eres feminista, ¿no? O sea, al final la carga social respecto a lo que una persona tiene que ser o no ser es muchísima. O sea, siempre hay un montón de personas alrededor de ti que te van a decir, deberías de hacer esto, deberías de decir esto, deberías de no sé qué, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema del cáncer es, em, deberías de dejar de trabajar ya, ¿no? Deberías de hacer eso, deberías de dejar de comer eso. Yo digo, ¿por qué no me dicen deberías de ser feliz? ¿No? Y Claro. si todo lo que acabo de decir no lo dejas porque te hace feliz, pues está bien para ti, ¿no? Claro. Oye, ¿y tu diagnóstico ha evolucionado? O sea, de hace 2 años que te dijeron que ya era fatal a el día de hoy, o sea, científicamente en tus estudios ha evolucionado. Se paró, está contenido, que para mí eso ya es un gran triunfo. Avance. Sí, claro. Y además se redujo 36%. Entonces, yo como lo veo, no desde la parte científica, yo como lo veo es que estoy trabajando en que termine en un 0%, ¿no? Claro. Y llevo un 36% de avance. Yo lo puedo ver de otra forma, ¿no? Pero yo prefiero verla así. Y entonces por Guau. eso te digo que al final en esta vida todo es una elección. Puedes verlo desde una mirada positiva o puedes verlo desde una mirada de conflicto y de tragedia. Y si tú miras toda la vida de una manera de conflicto y de tragedia, vas a estar en una tragedia permanente. Eso es algo que les digo a mis compañeras todo el tiempo. Tienes dos posibilidades de ver la realidad. Una donde sea el escenario más catastrófico y que incluso tú le aumentas más a ese escenario catastrófico o decir, bueno, lo puedo ver de manera positiva y yo creo que esta segunda te aligera mucho más la carga en la vida para todo, ¿eh? No nada más Claro, para un diagnóstico como este. claro. Wow, qué fuerte. Yo no me imagino, creo que justamente la mayoría de las personas que tienen un diagnóstico como este, eh, no me imagino que se tiene que sentir, pero justamente pues todas se van a la tragedia, ¿no? Y creo que es muy lógico. Creo que es muy lógico que se vayan a lo trágico de la situación, pero me parece muy impresionante que tú hayas visto todo lo contrario, ¿sabes? O sea, que en ese momento de shock, tú en lugar de irte a la tragedia, te fuiste al no. O sea, esto no va a pasar, ¿no? Eso me parece una cosa muy, muy impresionante. Definitivamente tus palabras son resiliencia y fuerza. Sí, es una elección. Definitivamente sí. Sí. Oye, Nuria, ya para ir cerrando, quisiera que nos platicaras un poquito. Creo que fue lo único que no mencioné en tu semblanza. em,
que además de todo esto eres secretaria de la Secretaría de la Mujer de Morelia. Sí. Quisiera que nos platicaras un poquito, veo que traes ahí lo del punto naranja, quisiera que nos platicaras un poquito de su trabajo, qué hace la Secretaría de la Mujer, cómo nos enfocamos pues a las mujeres, cómo les ayudan y qué podemos hacer como ciudadanos en general para apoyar. Sí, pues mira, tengo una gran responsabilidad que es generar política pública en materia de prevención para múltiples realidades que vivimos las mujeres. Justo ya lo vi en la norma, ¿no? Justo ya también desde la parte legislativa se atienden algunas realidades, pero en la política pública tienes la oportunidad de aterrizar lo que dice la ley, o si no la hay en la ley, generar propuestas para que se generen, ¿no? ¿A partir de qué? De ver la realidad de las personas en el territorio, ¿no? Yo siempre pienso que esta parte, este binomio de trabajar la legislación desde el territorio y no desde el escritorio, pues haría leyes mucho más reales, ¿no? Sí, Que en claro. muchas ocasiones pues no las Claro. tenemos, ¿no? Pero bueno, Porque no están dispuestos a ellos muchas veces. pues o no, sea, porque, o sea, si tú escribes desde un escritorio donde tú bajas la información de INEGI y nada más piensas que esa es la realidad, estás atendiendo una partecita de lo que es la realidad en general. claro. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta hace muy poquito no contemplaba la violencia digital, que hay toda una realidad de violencia digital. Hay violencias que no están normadas en las Claro. legislaciones, ¿no? Y que, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer de la costa o de Tierra Caliente o del Oriente a ser una mujer de Morelia, porque no tienen las mismas posibilidades, ¿no? O las Claro. mismas realidades, incluso territoriales. Pero bueno, en el caso de Morelia me toca implementar acciones de prevención de diferentes violencias que viven las niñas, las adolescentes y las mujeres de Morelia, pero también generar proyectos productivos, generar proyectos de emprendimiento. Entonces, nuestros ejes de trabajo en la Secretaría es el tema del desarrollo económico y el tema de la prevención de las violencias. ¿Por qué del desarrollo y violencia juntos? Porque una mujer que no tiene autonomía económica nunca va a salir de una situación de violencia. Y una mujer que tiene autonomía económica, muy pocas ocasiones va a estar en un círculo de violencia, ¿no? Entonces es un binomio necesario de abordar. Y bueno, como ejes satelitales de estos dos grandes temas, tenemos, por ejemplo, el tema de la prevención del delito de trata de personas, que lo hemos platicado contigo, que es un delito que está ahí, que en Morelia tenemos un programa municipal contra la trata. Y bueno, la política pública a la cual hemos fortalecido más en estos años de trabajo en el municipio es el ejercicio de Punto Naranja, ¿no? Que es un proyecto ciudadano totalmente porque, como platicamos hace rato, necesitamos regresar a la colectividad y a trabajar en conjunto, porque la violencia no la vamos a poder detener solamente desde las instituciones o solamente desde la sociedad. Es un binomio necesario y un conjunto en el cual tenemos que estar inmersas, ¿no? Entonces, Punto Naranja es la estrategia territorial para generar espacios seguros para las niñas y para las mujeres, para que en una situación de violencia comunitaria se puedan acercar a un espacio seguro donde las puedan resguardar. Al día de hoy tenemos 490 puntos naranja ya fijos, es decir, 490 personas, establecimientos, empresas que se decidieron sumar a esta estrategia para poder resguardar a las niñas y a las mujeres. Y tenemos paralelamente a eso estrategias como esta que se llama Tapa Segura, que no sé si ya te la conté, y Tapa Segura está bien padre porque hay otra realidad que se llama sumisión química involuntaria, que es cuando vas a un lugar, un bar, un restaurante y te ponen alguna droga en la bebida, ¿no? Sí. El 80% de las víctimas de esas situaciones, el agresor o agresora está en su propia mesa, ¿no? Entonces era el amigo de la amiga del amigo, y entonces, ¿qué diseñamos? En mis tiempos se llamaba dona del cabello. Sí, una ¿no? dona. Una dona, ahora creo que le dicen scrunchie. Y entonces, de aquí, de esta dona, sale una tapa que se llama tapa segura, y entonces tú puedes traer esta tapa en tu dona, en tu bolsa, y de aquí va a salir esto, ¿no? Y entonces esto aquí es una tapa que tiene un orificio para el popote, para que tú lo puedas poner sobre tu bebida y la traigas un poco más controlada. Evidentemente esto no es lo único que se tiene que hacer para parar ese delito, ¿no? Entonces tenemos esta como una forma satelital del trabajo de Punto Naranja, y recientemente acabamos de presentar una app. Esa app te da la posibilidad de que tú la descargues y la puedas tener
donde puedas pedir una llamada de emergencia para la policía de Morelia en situaciones de violencia comunitaria o de cualquier otro tipo de violencia que puedas estar expuesta como mujer. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Comunidad Naranja. Comunidad la pueden Naranja. descargar así en cualquier tienda de aplicaciones. Comunidad Naranja te va a pedir algunos datos y en ese sentido, en cuanto tú le des la posibilidad de mandarte una señal de emergencia o tú puedas activarla, ¿qué va a hacer? Te va a mapear los puntos naranja que están cerca de ti. No sé, por ejemplo, aquí la activamos y te va a decir cuáles son los espacios seguros que están alrededor de ti. Pero también te va a dar la posibilidad de apretar otro segundo botón donde dices necesito ayuda. Y en ese necesito ayuda te va a mandar literal una patrulla de la policía de Morelia para que atienda tu emergencia. Pienso, por ejemplo, en las mujeres que van arriba de un transporte público que no tienen la posibilidad de hablar. También la aplicación te va a dar la posibilidad de que tú actives la bocina y la policía puede estar escuchando en tiempo real cuál es tu emergencia o mandarle un audio, pero de tal forma que si tú te mueves, la aplicación va a darle seguimiento a donde estés, ¿no? Y finalmente tiene 2 acciones más. Una, donde vamos a estar subiendo toda la información de capacitaciones y de prevención de diferentes cosas como esto. Y también, si eres una adulta mayor o cualquier persona, puede poner ahí datos de contacto o de emergencia, que ya nos ha pasado, que llegan a la secretaría señoras que se perdieron en las combis o que no recuerdan dónde están, las llevan a la secretaría, pero a veces no llevan ni identificación ni recuerdan quiénes son. Entonces también para eso se activó ese botón en la aplicación para que se lo descarguen a las personas adultas mayores que tengan cerca para poder identificar sus datos. Y también tiene un apartado donde dice padecimientos médicos por lo mismo, ¿no? Entonces esta estrategia se ha activado más de 120 veces, que son 120 emergencias que van desde niñas y niños o adolescentes en la terminal de autobuses que fueron resguardados para que llegaran sus papás. De eso que le hablan a Nuria, oye, está aquí tu hija, ¿sabías que iba a comprar un boleto de camión para salir a otro municipio? No, no lo sabía. Ah, bueno, pues vente porque aquí la tenemos, ¿no? Entonces se han regresado a 16 personas en estas circunstancias, adultas y adultos mayores y mujeres víctimas de violencia comunitaria. Wow. Comunidad Naranja. Comunidad Naranja. Y solo funciona en Morelia por el momento. Sí, pero la invitación a las personas que vengan es descárgala desde donde estés y una vez que entres a territorio de Morelia, se va a activar por completo la aplicación. Entonces, ¿qué vas a poder ver si no estás en Morelia? Las notificaciones de algunos eventos, de alguna información de prevención de la violencia. Lo único que no vas a poder hacer es pedir la patrulla, ¿no? O la ayuda. Ajá, pero sí vas a poder identificar información que tiene que ver con capacitaciones y entrar a los links y eso sí. Pero la invitación a todas las mujeres que van a visitarnos en Morelia es que la descarguen desde antes. Claro, claro. Wow, pues esto es muchísimo trabajo. O sea, esto es mucho trabajo que has venido haciendo o que han venido haciendo, obviamente, en equipo, desde la Secretaría de la Mujer, que me parece muy admirable. Creo que estás haciendo un verdadero cambio. Creo que esta aplicación va a cambiar definitivamente el rumbo de la historia. Ahorita que lo estabas contando, sí me parece que podría convertirse inclusive en algo nacional. Sí. Y va a ayudar de esa manera a muchísimas mujeres y niñas en situaciones de violencia. Sí, fíjate que este proyecto de Punto Naranja hace 2 años, todo pasó hace 2 años, ¿no? Nos dieron un premio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de PNUD, nos dieron un reconocimiento a la aplicación, al programa como primer lugar a nivel nacional en buena práctica municipal. O sea, mapearon como acciones que desde los municipios estaban haciendo en temas de prevención de la violencia. Con Punto Naranja ganamos el primer lugar y con Morelia Emprende, que es un proyecto de desarrollo económico para las mujeres, ganamos el segundo lugar. Bueno, quedamos finalistas en la terna como buena práctica en desarrollo económico. Entonces, es una estrategia mapeada, reconocida internacionalmente y que justo ahora que lanzamos la aplicación, invitamos a PNUD para que viniera a conocer en qué va el premio que nos dieron y nos decían que nunca había habido un seguimiento por parte de los gobiernos, decir, oye, pues yo contigo me quedé aquí, pero ya voy hasta acá, ¿no? Entonces, justo hoy tuvimos una reunión para poder
ver cómo también se presenta eso, que es un real compromiso, que no es nada más ya me gané el premio, me tomé la foto, no, que sigue, cómo seguimos fortaleciendo esta estrategia. Y yo espero que no importa quién esté en los espacios de gobierno, que esta aplicación la continúen y la sigan fortaleciendo todos los días. Claro. ¿Desde hace cuánto estás en la Secretaría de la Mujer? En esta 4 años voy a cumplir. Ok. Y tuve la oportunidad de también ser secretaria de las mujeres en el estado. Entonces también me dio la posibilidad de esto que te digo, de reconocer que todas las violencias atienden a los territorios y a la realidad que viven las mujeres en cada municipio del estado de Michoacán. Claro, y no importa el código postal, no importa el estatus, no importa nada. Creo que en general las mujeres vivimos todo tipo de violencias en todo tipo de estratos. Así es, y bueno, hablando de las niñas, ¿no? También es un cuento que te lo voy a pasar en video también, porque nos ayudes a difundirlo. Es una Sí, campaña claro. permanente contra la trata Gracias. infantil. Se llama ¿De qué trata la trata? Estamos muy preocupadas, sobre todo por el tema del mundial y de la trata infantil, ¿no? Y de la posibilidad que abre eso para múltiples formas de delitos contra las niñas, los niños y las mujeres. Y bueno, ahí sin dejar de reconocer que el mundial pues es una actividad deportiva muy importante en pues ahora sí en todo el mundo, ¿verdad? Pero también abre la posibilidad para muchas cosas lamentables, específicamente contra nuestras niñas, niños y contra nuestras mujeres. Y en ese sentido es un llamado importante a los padres y madres de familia que estemos atentos de dónde están nuestros hijos y qué está pasando, ¿no? Porque al final esta gran cantidad de personas que vienen desde todos los países, y no es que sea México, es que siempre pasa cuando hay estas Sí. actividades, y al final que tenemos que estar pues prevenidas y con conocimiento, sobre todo si eres papá, mamá de menores de edad, pero también de mujeres adolescentes, hay que estar con mucha atención y mucha información para las adolescencias, ¿no? De qué pasa, y los mecanismos de enganche y todo, porque al final el delito de trata se comete en un segundo y muchas veces no vuelves a ver a tu ser querido. Claro, sí, no, ahorita que viene justamente el mundial, esto que mencionas me parece algo de terror. O sea, es una realidad que va a suceder porque como tú comentas, no es México nada más, sino pasa cada mundial. Pero lo que sí es muy evidente es que México sí tiene una gran cantidad de turismo sexual. Estamos en los primeros países, entonces por mucho que no sea México, igual en México sí va a ser muchísimo más, Así es. mucho más potencial porque ya existen estos negocios donde ya todo está muy estipulado para los extranjeros. Es muy fácil llegar y simplemente consumir este producto que ya existe. Sí. Pues lamentablemente somos de los primeros países en pornografía infantil en el mundo, Según ¿no? yo, el primero. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo para eso, no? Y bueno, tiene que ver con esto que decíamos también de la corresponsabilidad social. O sea, si le vas a dar un celular a un hijo o a un niño, procura activar los controles parentales. Pero también una recomendación, si me permites. Si tú vas a tener el internet abierto a tu hija o a tu hijo, no se lo pongas en su habitación. Ponlo en un lugar del área común de la casa donde tú Claro. puedas ver, sobre todo si son menores de edad, con quiénes están hablando, porque tú no sabes del otro lado de la pantalla quién está. Claro. Entonces, esa es evidentemente respetando la intimidad de tus hijas y de tus hijos, pero si son menores de edad, tienes que tener la certeza de saber con quién están hablando del otro lugar, porque muchas de las niñas y adolescentes que hemos atendido en la Secretaría tienen que ver con enganches y tienen que ver con cosas que están pasando en el ámbito digital y que no tenemos la cultura de la prevención, no nada más del delito de trata, sino de muchas otras cosas. Claro, sí. Pues muchas gracias. Me pasas el video Sí. del cuento y se los pongo aquí. Yo se lo voy a leer a mi criatura, se lo Sí. voy a leer a mi hija. Creo que un cuento es una gran manera de poder acceder a los niños. Sí, que tenemos el video, entiendan, también te lo voy a mandar. de que entiendan ciertas realidades que pues muchas veces no entienden, ¿no? Porque Ujú. son mucho más complejas de lo que pueden comprender. Pero bueno, pues yo ya te voy a dejar. Yo sé que tienes un poquito de prisa, tienes muchas cosas que hacer, pero te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, que te hayas dado el Gracias. espacio para poder venir. Em, yo en serio que agradezco mucho tu historia. Tu historia es sumamente inspiradora y creo que va a inspirar a muchas personas, como ya lo ha hecho, pero creo que va a inspirar a muchas personas que la escuchen a través de este medio.
Y agradezco también muchísimo el trabajo que llevas haciendo durante los últimos 20, 30 años y con las mujeres, sobre todo, con esta parte del feminismo. Creo que tengamos a una figura política que sea feminista y que se considere feminista es algo muy político y es algo muy necesario y me alegra muchísimo que por lo menos sí existan las personas que sí dejen llegar a este tipo de personas a puestos de poder importantes, porque si no, o sea, sí hay muchas veces que no nos dejan llegar y si no nos dejan llegar, no hay manera de que podamos hacer un cambio. Entonces agradezco muchísimo que hayas podido llegar a estos puestos de poder tan importantes porque lo son. Gracias. Y que estés haciendo cambios desde ahí. Gracias. Gracias a ti por la confianza, por invitarme, por la escucha y por preguntarme también, porque a veces no miramos detrás de un funcionario o de una persona una historia humana, ¿no? Y es importante porque al final somos 100% humanos, 0% funcionarios, porque eso es un tiempito, Claro. ¿no? Y lo otro es todo el tiempo. Entonces, gracias por Claro. preguntar. Claro, tienes mucha razón. Deshumanizamos muchas veces a los funcionarios y solo exigimos, ¿no? Pero sí, muchas gracias. A ti, gracias. Pues les dejamos por aquí las redes sociales de Nuria para que la sigan, las redes sociales de la Secretaría de la Mujer. Yo les agradezco muchísimo a todos por ver, a todos si llegaron hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Les pido que compartan, denle like, comenten y hagan todo lo que se pueda para tener más interacción. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.